Por último, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Paulo César Martínez López, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de que formule sus preguntas hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente, licenciado Edgar Abraham Amador Zamora, le damos la cordial bienvenida a esta soberanía. En Morena creemos que las medidas de austeridad propuestas por el doctor Miguel Ángel Mancera son insuficientes ante un escenario adverso y complicado que enfrentamos a nivel nacional e internacional, de un sistema neoliberal mundial caduco e ineficiente. Mientras en otros países ajustan o redireccionan el gasto, en México el gobierno federal quita recursos a la educación y aumenta a la seguridad, remodela aeropuertos y compra aviones ostentosos. Al mismo tiempo, en el gobierno local no vemos reflejados los beneficios de la transparencia, del buen manejo de la deuda, de los superávits, de la recaudación, del alza de tarifas al metro o al impuesto predial, o a la reducción del capítulo 1000 que ahora viene a exponernos. Y no se ven reflejados en los programas sociales de adultos mayores y en materia de educación, ya que el mayor presupuesto que usted nos reporta es destinado a seguridad pública. En la Asamblea Legislativa, el Grupo Parlamentario de Morena ha hecho una propuesta de un plan de austeridad que ronda al orden de 933 millones. En cambio, usted, señor secretario, nos presenta un plan de austeridad que solo va a generar un ahorro de 1,300 millones de pesos. En este sentido, Morena considera indispensable una revisión de las estructuras burocráticas, así como un exhaustivo análisis para evitar duplicidad en funciones y eliminar la creación de nuevas unidades administrativas para su ejecución. Que no se den casos o que no se vuelvan a dar casos como lo que sucedió recientemente en la Secretaría de Movilidad, donde se crea una área de movilidad que en la práctica duplica acciones y genera una carga administrativa innecesaria. Con la consecuente carga financiera que tal actividad reviste, que implica un presupuesto asignado a tal área del orden de 1,279,574,735 pesos. Asimismo, sabemos que el destino de los recursos que está en función de su naturaleza, el presupuesto del Distrito Federal está compuesto por una variedad de fuentes de financiamiento que queremos o que tienen un destino y un gasto específico. En este sentido, queremos que nos informe cuál es la composición de los recursos que integran el superávit y que tenga bien precisar los rubros a los que se destinarán estos recursos. Además, permítame, secretario, hablar de 3 fondos diferentes que maneja el gobierno del Distrito Federal. Conocemos la existencia del Fondo para mejorar el balance fiscal, al que se refiere la normatividad en materia presupuestal. Nuestro grupo parlamentario quiere en esta ronda de preguntas cuestionarle sobre la forma en que dicho fondo permitirá enfrentar un escenario de menores ingresos al Distrito Federal y saber si tiene contemplado afectar el ya mencionado fondo ante el recorte previsto en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Al mismo tiempo, sabemos que el Fondo de Capitalidad está destinado a actualizar la infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, protección civil, inversión en infraestructura vial primaria, inversión e infraestructura cultural, turística o de transporte público, entre otros. En este sentido, queremos señalar que vamos a coadyuvar para que dicho fondo
tenga carácter de ley. Por otro lado, respecto al Fondo Metropolitano, preguntarle sobre la revisión de los informes, ya que de los análisis realizados se desprende que de las reglas de operación de estos no se cumplen en su totalidad. Son pocas las entidades que informan sobre los rendimientos financieros de los fondos y su utilización. En general, aquellas entidades que recibieron financiamiento del Fondo Metropolitano incumplieron en tiempo de entrega y en el contenido de los informes trimestrales y anuales. Observamos que una de las grandes limitantes tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, queremos preguntarles qué acciones están implementando para verificar que este fondo realmente se aplique. Por su atención y puntuales respuestas, muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputado Pablo César Martínez López. Tiene el uso de la palabra el señor secretario para que dé respuesta puntual. Con su permiso, Hasta por señor 5 presidente. minutos. Con su permiso. Muchas gracias, señor diputado. Déjeme comentarle, a lo mejor ha sido una falta de mi parte no ilustrarlo de la siguiente manera. Pensamos que nuestra austeridad es un poco distinto. Por lo general se piensa la austeridad cuando tenemos que cerrar una brecha, cuando tenemos que cerrar un faltante. Tenemos un faltante, de repente nos falta dinero, tenemos déficit, recurrimos a la austeridad. Esa es probablemente la forma más ocurrida de utilizar la austeridad. En este caso, creo que ha quedado claro durante la sesión que no estamos en ese escenario. Hemos recibido comentarios bastante pugnaces y pertinentes respecto de la situación de superávit de la ciudad, y déjeme preguntarnos si tenemos superávit, ¿por qué recurrimos a la austeridad? ¿No? Claramente no estamos recurriendo a la austeridad para cerrar una brecha, claramente no estamos recurriendo a la austeridad para atacar un déficit. Estamos justamente en el polo contrario, y estamos, sin embargo, implementando una estrategia de austeridad. ¿Cuál es la posible explicación? La explicación quizá más usual debería de ser, pues porque ahí viene, ¿no? Porque estamos preparándonos, pero creemos de veras, y así queríamos empezar nuestra comparecencia, porque estamos convencidos de que no tenemos el derecho a ser manirrotos y no tenemos el derecho a usar los recursos de la gente de mal manera. Creemos que no debemos de usarlo, que debemos de usar el gasto de manera más eficiente. Efectivamente, como lo menciona, teníamos 4 años sin aumentar el número de beneficiarios de adultos mayores. Tenemos más de 4 años en que el número de beneficiarios sumaba solamente 480,000 beneficiarios. Eso no nos pareció aceptable, y desde el mes de noviembre, cuando presentamos el presupuesto, presentamos aumentar el número de beneficiarios a 500,000 adultos mayores. Eso forma parte de una trayectoria inmediata de recuperación para que la universalidad, digamos, de la ley se aplique. Hacia allá vamos. Tuvimos de manera muy consciente, digamos, y de manera muy práctica, la intención de subir de 480,000 a 500,000 el número de beneficiarios, y para eso tenemos que hacer ese tipo de actividades. Hemos estado, digamos, ahorrando en donde podamos, de nuevo, no porque nos falte recurso, estamos en el polo contrario, sino porque estamos seguros de que la rentabilidad social del gasto es mucho más elevada en otros lugares que en convenciones, que en autos para funcionarios, que en copias de los oficios, que en recibos de nómina, etcétera. En materia de educación,
El jefe de gobierno anunció recientemente el programa Educación para Ti, que implica al menos la inversión en dos preparatorias adicionales. La preparatoria en la delegación Cuauhtémoc, que se encuentra en el Teatro del Pueblo, que es en el barrio de Tepito, y otra preparatoria adicional. Se abrió una segunda convocatoria para el Instituto de Educación Media Superior, para las prepas del IEMS. Hay una segunda convocatoria y esperamos afiliar a cerca de 200,000 estudiantes adicionales. Vamos a llevar a cabo una inversión muy importante en una plataforma tecnológica para el IEMS y para la educación superior. En conjunto, estas acciones nos van a llevar este año alrededor de 200 millones de pesos adicionales en materia de educación. Eso únicamente a través del sector de la Administración Central, IEMS y Secretaría de Educación. Y adicionalmente, por primera vez en varios años, se le da una dotación adicional a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por 150 millones de pesos. Nos reunimos con el rector hace 15 días, ya le dimos el presupuesto adicional. Son 150 millones de pesos este año que le vamos a otorgar para aumentar la infraestructura educativa de la universidad de la ciudad. Se inauguró en la Magdalena Contreras un plantel de la UACM, también con recursos incluso de presupuesto participativo, que complementó la dotación que le había dado el gobierno central a la Magdalena. La Magdalena también usó de su presupuesto y los vecinos de la Magdalena decidieron que el presupuesto participativo lo iban a utilizar para la sede de la UACM. Entonces, creo que hay una coincidencia importante, digamos, entre en lo que estamos haciendo y en lo que menciona, diputado. A lo mejor podrá haber diferencias de tono, de magnitud, pero creo que lo que estamos haciendo va más o menos en lo que menciona. El Fondo para el Mejoramiento Fiscal, las reglas fueron publicadas las reglas de operación fueron publicadas en la Gaceta. Déjeme hacerle llegar una copia de las mismas, y cuando se establezca el fideicomiso, va a ser un fideicomiso público cuyo contrato estará abierto. Le hacemos llegar inmediatamente la información del fideicomiso para que tenga las referencias. Le agradezco el apoyo para llevar el Fondo de Capitalidad a carácter de ley. Y déjeme pasar muy rápido cuál fue el destino del superávit en el ejercicio anterior. Se lo hago llegar a su lugar para que tenga el detalle, pero digamos del total. A ver, ¿qué pasa con los remanentes del ejercicio? Una buena parte de los remanentes del ejercicio son recursos federales. Por ejemplo, el gobierno federal le dio a la ciudad 2,000 millones de pesos para la ampliación de la línea 12 rumbo a Mixcoac. Debido a los tiempos del programa no se pudo ejercer en su totalidad. Lo que no se pudo ejercer se da de alta como remanente y se va al siguiente ejercicio. Eso forma parte del superávit, forma parte del remanente, pero no lo podemos aplicar al ejercicio normal del gasto. Y así, digamos, todos los programas, todos los recursos federales que tienen una etiqueta específica forman parte del superávit y se van al siguiente año. Prácticamente la mitad de los recursos federales, ramo 33, por ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. El Secretariado Técnico del Sistema de Seguridad le autorizó al Tribunal Superior de Justicia la construcción y el equipamiento de unos juzgados para el nuevo sistema de justicia penal. Hubo unas economías por parte del proyecto y las economías se reasignaron a equipamiento, computadoras, etcétera.
Esas economías ya no se pudieron ejercer en el año anterior y tuvieron que ser dados de altas como superávit y pasaron al siguiente año. Eso explica básicamente la mitad del superávit. Le hago llegar una tarjeta detallada con todos y cada uno de los rubros. Forman parte del anexo de la cuenta pública del 2014, están detallados ahí rubro por rubro. Y el resto, una buena parte, un poco menos de la mitad, fueron recursos fiscales. De los recursos fiscales, alrededor del 40% fue destinado a este fondo de estabilización de los ingresos. Respecto del fondo metropolitano, hacemos llegar informes trimestrales para detallar el ingreso y el gasto. Se los hacemos llegar, sí, creo que los tenemos ahí incluso, ¿no? Antes de irnos, le hacemos llegar los informes trimestrales del Fondo Metropolitano para que los tenga disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Diputado Paulo César Martínez López, del Partido Morena, a efecto de que ejerza su derecho de réplica, tiene usted 3 minutos. Con su venia, señor presidente, pues esperábamos un poco más de información. Sabemos que el tiempo no es suficiente para poder abordar los distintos temas. Y efectivamente vamos a esperar a que nos envíen. Yo le voy a hacer llegar mis preguntas también para que las pueda tallar mejor y fundarlas bien para efectos de darlas a conocer. Lo que sí quiero precisar es el asunto de la austeridad. Nuestra propuesta no va ligada con cerrar o despedir, no, va ligada con acabar con privilegios, acabar con gastos onerosos, acabar con el dispendio. Esa es nuestra propuesta de austeridad. Sabemos que es difícil el manejo de las finanzas cuando hay secretarios voraces que no se limitan en solicitar recursos, aunque sean muy opacos en la forma en la que se ejercen. Yo espero, secretario, poder colaborar para poder dar más fuerzas a la Secretaría de Finanzas para acabar con el asunto de la opacidad en cómo se ejerce el gasto en la ciudad. Es necesario por la situación que estamos enfrentando a nivel mundial y a nivel nacional. Y ya para cerrar, quiero pedirle que en la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2016, que nos va a hacer llegar en estos meses, se apegue a la ley en lo que se refiere a proteger los programas sociales y que evitemos tener ese aroma autoritario y que no desvíe el recurso a los asuntos de seguridad. Por su atención es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Finalmente, para que el señor secretario de Finanzas pueda dar su mensaje final, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quisiera aprovechar estos breves minutos y esta última intervención para, en la medida de lo posible, tratar de tocar algunos temas que no fue posible, ya sea por omisión o por falta de tiempo o falta de precisión de nuestra parte, y cerrar, digamos, nuestra intervención. Primero que nada, agradecer su atención, agradecer su paciencia, su comprensión. De veras celebro la diversidad de esta legislatura que refleja, digamos, lo que esta ciudad es, y creo que con matices y con tonalidades distintas, pero creo que tenemos un acuerdo acerca de la importancia de que las finanzas públicas de esta ciudad sean siempre sanas. Creo que es una preocupación compartida. Es muy importante
para nosotros hacernos conscientes día a día de que no es una ciudad cualquiera, es la capital de la República, es la capital de los Estados Unidos mexicanos, y es una ciudad que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a todos los que viven en este país, y tenemos la doble misión de cuidar nuestra ciudad y de cuidar la capital del país. Déjenme nada más entonces respecto de subsidios. El diputado Ataide en su intervención inicial mencionaba el tema de subsidios. El 98% de sus subsidios es la tenencia, ¿no? La ciudad no es que no cobre la tenencia, la subsidia. Entonces ahí se notan la mayor parte de lo que usted ve dentro del rubro de subsidios, y todo eso tiene que ver con la tenencia. Debido a las reformas del CONAC, a la ley de contabilidad, tendríamos que hacer transparente hasta el último centavo de subsidios, lo cual quedará palpable ya en los próximos documentos que les haremos llegar, en los informes trimestrales, en la cuenta pública del siguiente año. La Secretaría de Finanzas tiene un 10, creo 100% en materia de transparencia. Tenemos 10 en materia de transparencia. Somos unos convencidos de la transparencia. Ustedes pueden ver el ejercicio de cada programa federal en nuestra página de internet, trimestre a trimestre. Pueden ver los ingresos de manera trimestral, etcétera. Y eso es una parte fundamental del ejercicio de la Secretaría día a día. Déjenme nada más terminar entonces tocando dos puntos. La reforma política de la ciudad, que se encuentra en este momento en el Senado de la República, que se encuentra en el Poder Legislativo Federal, de concretarse, implicaría cambios muy importantes en el acuerdo fiscal, digamos, en el acuerdo fiscal de la ciudad. Creo que todos compartimos aquí, en lo conceptual, en lo básico, la idea de una hacienda pública unitaria, la idea de una ciudad que tenga un corazón fiscal unitario, con un grado de dependencia, digamos, muy importante para las delegaciones, para las empresas paraestatales, etcétera. Para que esto se dé, para que la Ciudad de México sea fiscalmente viable en el largo plazo, tenemos que reforzar, digamos, la capacidad de generación de ingresos, ya sea locales y federales de la ciudad, y tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto, ¿no? Tenemos que efectivamente gastar ahí donde más nos conviene, gastar ahí donde más le conviene a la sociedad, a los habitantes de esta capital, no donde le convenga a los funcionarios que estamos aquí al frente. Y este juego de contrapesos que es la Asamblea Legislativa, creo que es muy importante para definir de manera conjunta hacia dónde va a ir la ciudad en los próximos años. Creo que el debate de la deuda, mientras la ciudad invierta en un aumento de su stock de capital y sea muy cuidadoso en que el monto del endeudamiento no crezca más allá de su capacidad de generación de ingresos, va a ser un debate que esté zanjado. Los mercados siguen recibiendo de una manera muy positiva las emisiones de deuda de la ciudad. La Ciudad de México desde el año 2003, desde aquella administración, está presente en los mercados de capitales del país. Emitimos en la bolsa desde el año 2003 y no lo hemos dejado de hacer en ningún momento, siempre refrendando la confianza del público inversionista. Y creemos que eso es un activo que la Ciudad de México tiene que proteger. Tanto la Asamblea como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, tenemos la obligación de cuidar la solidez fiscal de la ciudad. No podemos jugar con ella. Tenemos que ser muy cuidadosos todos para que la hacienda pública de la ciudad siga siendo la mejor del concierto de las entidades federativas. Somos probablemente la única entidad con la actual posición fiscal, lo cual debe de ser un logro que debemos de festejar todos aquí.
solamente hay una cosa peor que un superávit y es un déficit. Creo que es bastante importante que cuidemos esta posición fiscal. Y quisiera cerrar nada más la intervención haciendo una reflexión sobre el tema de las delegaciones, porque como veo las cosas va a ser un tema importante en la negociación del presupuesto que tengamos rumbo al fin del año. El tema de las delegaciones, como mencionábamos, es una cobija, digamos, en donde están 16 individuos que se jalan un cachito cada una, ¿no? Este juego de suma cero que implica el gasto delegacional es algo que debemos de transitar con mucho cuidado. Si se modifica la fórmula como se distribuye el presupuesto delegacional, va a haber ganadores, va a haber perdedores. Tenemos que definir de manera muy técnica, muy profesional, muy cuidadosa cuál sería la nueva forma de distribuir el presupuesto en las delegaciones. Hay 16 delegaciones, todas pidiendo mayor recurso y hay una bolsa prácticamente fija de recursos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de mover las fórmulas de la distribución delegacional. Esa la conocemos muy bien porque así es como se distribuyen los recursos en el Pacto Fiscal Federal. Entonces la invitación está para sentarnos en cualquier momento, estoy a sus órdenes. Cualquier necesidad que tengan información de debate respecto a los temas financieros de la ciudad, estamos a sus órdenes más allá de las fórmulas formales de esta comparecencia. Estamos a sus órdenes, estamos disponibles. Cualquier necesidad que tengan de información, de aclaración, de debate, discusión, para eso estamos. Este es el mandato que nos ha dado el jefe de gobierno y esto es a lo que estamos acostumbrados con los diputados, a informar, a platicar, a discutir si es necesario, todo con tal de que la Ciudad de México salga bien librada en materia fiscal y en materia financiera. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente, y estamos a sus órdenes.